Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y creo que les va a encantar. Si son fanáticos de las noticias del corazón, de los secretos que se guardan celosamente y de las sorpresas que a veces no salen como uno espera, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a desvelar el secreto que rodea a nuestro querido Can Yaman, y cómo este pequeño detalle, sin querer queriendo, parece haberle arruinado una sorpresa muy especial a Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Prepárense porque esto tiene todos los ingredientes de una telenovela de las buenas. Y antes de que nos adentremos en este lío romántico y mediático, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den al botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas dosis de chismecitos y análisis. No se arrepentirán. Resulta que últimamente la atención mediática ha estado fijada en la vida amorosa de Can Yaman, y sobre todo, en su relación con la bella Demet Özdemir. Ustedes saben, son una de esas parejas que nos encantan, que nos hacen soñar, y cada vez que aparecen juntos o se rumorea algo sobre ellos, las redes sociales explotan. Pues bien, parece que esta vez, la bomba no la lanzaron ellos, sino que fue algo que se filtró, un secreto a voces, que según muchos, ha echado a perder un plan muy bien elaborado por parte de Demet. Imaginen la escena, planeando una sorpresa súper especial para tu novio, algo que te ha costado tiempo, esfuerzo, y sobre todo, que querías que fuera un momento íntimo y único. Y de repente, ¡zas! El secreto sale a la luz, y la sorpresa se desmorona antes de que pueda ser revelada. ¡Qué frustración!, ¿verdad? La historia, tal como la estamos escuchando, gira en torno a un posible proyecto, un regalo o un evento que Demet Özdemir quería sorprender a Can Yaman. Se dice que ella estaba organizando algo muy personal, algo que solo ellos dos conocerían. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Can Yaman. Al parecer, en alguna entrevista o declaración, Can habría insinuado, o incluso revelado directamente, algo que apuntaba a este proyecto o sorpresa. No sabemos exactamente qué dijo ni en qué contexto, pero la clave está en que dio una pista, una pequeña grieta por donde se coló la información. Y cuando las ruedas de la prensa y sobre todo, los fans con su instinto detectivesco, huelen una posible primicia, no descansan hasta desentrañar el misterio. Podemos imaginar que Demet, al ver o escuchar estas declaraciones de Can, debió sentir una mezcla de decepción e impotencia. Imaginen el trabajo que debió haber puesto en esto. Tal vez era un viaje sorpresa a un lugar que él siempre ha soñado visitar, o tal vez un detalle relacionado con alguna de sus pasiones, como la escritura o el deporte. Quién sabe, podría haber sido incluso un aniversario, una celebración anticipada o algo relacionado con su carrera. Lo importante es que era algo planeado para él, un gesto de amor y aprecio, que ahora, con la noticia circulando, ya no tendría el mismo impacto de sorpresa. Y es aquí donde entra el arruinar la sorpresa. No se trata de que Can Yaman haya hecho algo mal a propósito, o que quisiera sabotear a Demet. En absoluto. Él es un personaje público, y es normal que responda preguntas sobre su vida personal. Pero en el fragor de una entrevista, a veces las palabras se escapan, o se minimiza la importancia de un detalle, sin ser conscientes de las repercusiones que puede tener. Quizás él pensó que lo que dijo era algo insignificante, o que no revelaba lo suficiente como para desvelar la sorpresa completa. Sin embargo, para alguien que estaba planeando algo con tanto esmero, una sola pista puede ser suficiente para que todo el misterio se desintegre. Pensemos en la dinámica de las relaciones públicas de las celebridades. Constantemente están bajo escrutinio. Cada palabra, cada gesto es analizado, interpretado, y a menudo, exagerado. Cuando se trata de parejas tan queridas como Can Yaman y Demet Özdemir, la expectación es aún mayor. Los fans quieren saberlo todo, quieren ser partícipes de su felicidad, y cualquier indicio de algo nuevo se convierte en noticia. Así que lo que para Can pudo ser un comentario casual, para el ojo avizor de la prensa y los seguidores, se transformó en una pieza clave del rompecabezas. ¿Podríamos decir que esto es un error por parte de Can? Más bien diría que es una consecuencia de la exposición mediática tan alta que tienen. Es difícil mantener secretos cuando tu vida entera está en el foco público. A veces por querer ser transparente o simplemente por falta de precaución, se dejan escapar detalles que pueden tener un efecto dominó. Y en el caso de Demet, esto debió ser especialmente frustrante, porque la sorpresa era para él un regalo de su parte.
Es como si alguien te contara el final de una película que te han recomendado ver, justo antes de que tú mismo la hayas visto. La magia se pierde un poco, ¿no creen? Además, esto nos hace reflexionar sobre la importancia de la comunicación dentro de una pareja, especialmente cuando uno de los dos está planeando algo especial. Tal vez si hubiera habido una comunicación previa, si Demet hubiera sabido que Can iba a hablar de ciertos temas, o si hubiera sido más cauteloso en sus declaraciones, la sorpresa se habría mantenido intacta. Pero, de nuevo, esto es especulación. Lo que sí es cierto es que las repercusiones de estas filtraciones, o de estas declaraciones no tan cuidadosas, pueden ser bastante significativas en términos emocionales. Imaginemos el momento en que Demet se dio cuenta. Quizás estaba revisando las noticias, viendo la entrevista de Can, y de repente escucha esa frase, esa referencia, y piensa: no puede ser. Eso era mi sorpresa. El sentimiento de ya no es lo mismo debió ser inmenso. Por otro lado, ¿cómo reaccionó Can? ¿Se dio cuenta de lo que había hecho? ¿Hubo una conversación posterior? Es probable que sí. Y seguramente Can, al darse cuenta del impacto, habrá intentado compensarlo o pedir disculpas. Pero el factor sorpresa, una vez perdido, es muy difícil de recuperar. Este incidente también nos pone en perspectiva sobre la dificultad de mantener la privacidad en la era digital. Con las redes sociales, las entrevistas, los paparazzi, prácticamente no hay rincón en la vida de una celebridad que escape a la luz pública. Y cuando se trata de sus relaciones, el interés se multiplica exponencialmente. Los fans no solo quieren verlos juntos, sino que quieren saber todos los detalles de su romance, de sus planes, de sus gestos de amor. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de sorpresa creen ustedes que Demet le iba a dar a Can? Si tienen alguna idea, déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus teorías. Podría ser algo relacionado con su amor por los perros, ya que ambos son grandes amantes de los animales. O tal vez algo relacionado con Italia, un país que Can Yaman ha mostrado admirar mucho. O simplemente un detalle íntimo, un regalo hecho a mano, algo que solo ellos comprenderían su significado. La verdad es que la incógnita hace que la historia sea aún más interesante. Ahora bien, ¿qué significa esto para su relación? ¿Es algo que podría causar tensión entre ellos? En general, creo que las relaciones exitosas se basan en la confianza y la comprensión. Si Can y Demet se quieren y se respetan, un incidente como este, aunque decepcionante, no debería ser un obstáculo insuperable. Probablemente aprenderán de ello y quizás en el futuro, serán aún más cautelosos a la hora de compartir detalles sobre sus sorpresas. Al final, lo que importa es el amor que se tienen y la fortaleza de su vínculo, no tanto si una sorpresa llegó o no llegó completamente intacta. Este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los personajes públicos, hay personas con sentimientos, con planes, con ilusiones, que a veces se ven afectadas por la vorágine mediática. Es fácil ver a las celebridades como figuras de porcelana, perfectas e inalterables, pero la realidad es que también experimentan decepciones, frustraciones y momentos de vulnerabilidad, al igual que todos nosotros. Así que, mis queridos amigos, el secreto de Can Yaman, o más bien, la filtración de una posible sorpresa, parece haber sido un pequeño tropiezo en la relación de esta popular pareja. No sabemos todos los detalles, pero la historia nos deja con una buena dosis de intriga y nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones públicas y la constante exposición mediática. Para resumir, hemos hablado de cómo una declaración de Can Yaman, intencional o no, parece haber revelado una sorpresa que Demet Özdemir estaba planeando para él. Esto ha generado una ola de comentarios y especulaciones sobre cómo esto pudo haber afectado el momento especial que Demet quería crear. Hemos reflexionado sobre la dificultad de mantener la privacidad en la era digital y cómo estos pequeños incidentes, aunque no destructivos, pueden ser frustrantes para quienes ponen su corazón en un gesto especial. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y de esta pequeña inmersión en el mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Can debió ser más cuidadoso? ¿Qué tipo de sorpresa creen que Demet planeaba? Déjenme todas sus ideas y comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman este tipo de noticias.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, mis queridos seguidores. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.